Vamos a ver el esquema de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene tres grandes cuentas. La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Empezaremos viendo la cuenta corriente, que justamente va a estar registrando todas las transacciones corrientes entre los residentes y los no residentes. La cuenta corriente a su vez se divide en tres subcuentas: bienes y servicios, ingreso primario e ingreso secundario. En bienes y servicios vamos a tener lo que denominamos comúnmente como exportaciones e importaciones, o exportaciones menos importaciones, exportaciones netas. Dentro de ellas vamos a distinguir lo que es bienes de lo que es servicios. En bienes obviamente vamos a tener todas las mercancías. Las exportaciones van a ser créditos porque es un ingreso de divisas. Las importaciones un débito porque tienen asociado un egreso de divisas. Y ambas van a estar registradas con la metodología FOB. Hace muchos años las importaciones se registraban con la metodología SIF o con el criterio SIF, pero ya hace varias décadas que se contabilizan todo mediante FOB, y el SIF, el valor SIF puede estar como un memorándum o, o un adicional. Las exportaciones de importaciones de servicios van a contemplar gastos de transporte, como pueden ser los fletes, pasajes, ya sea de cargas o de pasajeros, gastos en viajes, ¿no?, que pueden ser tanto de bienes como de servicios, y está vinculado tanto a viajes comerciales como turísticos. También se van a registrar acá los seguros de los fletes, otros gastos como de comunicación, de transacciones, de servicios empresariales, etcétera. Y también los gastos relacionados, las regalías, los gastos relacionados con los derechos de propiedad, con el uso de la propiedad, con el uso de licencias. Toda esta tu cuenta que vamos a denominar exportaciones netas de importaciones, en la bibliografía lo van a encontrar con alguna de estas siglas, alguna de estas nomenclaturas, tienen dependencia económica de otras variables. Por ejemplo, del ingreso mundial. Cuando al mundo le va bien, cuando el mundo está en un periodo de expansión, y más allá del mundo, los principales socios comerciales que tengan un país, como en nuestro caso puede ser Brasil, China, Estados Unidos, la Unión Europea, cuando a estos países le va bien, están en un periodo de crecimiento, aumenta su producto, aumenta su ingreso, van a tener más divisas para poder comprarnos. Por lo tanto, es de esperarse de que aumenten las exportaciones, es decir, que haya una relación positiva entre el ingreso mundial o el ingreso de los principales socios comerciales y las exportaciones netas del país. Algo similar va a suceder con el ingreso disponible, pero en sentido inverso. Mayor sea el ingreso disponible, más ingreso haya en el país, más vamos a poder comprar el resto del mundo. Por lo tanto, más van a aumentar las importaciones. Entonces, acá la relación va a ser negativa. Las otras variables que van a estar
influyendo en las exportaciones netas son las relacionadas con el tipo de cambio real. Es decir, el tipo de cambio nominal, los precios en el resto del mundo y los precios locales. Si los precios locales suben con una mayor rapidez que en el resto del mundo o en el resto de los socios comerciales, es decir, que la inflación es mayor, eso encarece los productos nacionales. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a haber más incentivo para comprar productos afuera del país y a su vez para los no residentes les va a resultar cada vez más caros los productos nacionales. Por lo tanto, acá vamos a tener una relación inversa. Si fuera al revés, que el resto del mundo tiene una inflación mayor a la del país, se volverían más competitivos los productos nacionales y habría incentivo para que aumenten las exportaciones y disminuyan las importaciones. Entonces acá, con la inflación del resto del mundo o la inflación de los principales socios, va a haber una relación positiva. Y lo mismo va a pasar con el tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio es el valor de nuestra moneda expresados en términos de una moneda extranjera que generalmente es el dólar. El tipo de cambio nos dice cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar. En la medida que necesitemos más pesos para comprar un dólar, nuestro tipo de cambio aumenta y decimos que nuestra moneda se devalúa. A medida que aumente el tipo de cambio, los productos importados se vuelven más caros y los productos que exportamos más baratos para aquellos que los compran. Por eso, a medida que aumente el tipo de cambio, los productos nacionales se vuelven más competitivos. Entonces acá tenemos una relación positiva con las exportaciones netas. La segunda subcuenta es la de ingreso primario o renta. Fíjense, acá tenemos remuneración a empleados, remuneración de empleados, créditos y débitos. Créditos serían los salarios que reciben los residentes por aportar su trabajo a la producción del resto del mundo. Y débito, lo que se le tiene que pagar a no residentes por aportar trabajo a la producción local. Luego tenemos rentas de la inversión, ya sea rentas de inversión directa o de cartera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos los pagos de intereses, o mejor dicho, los intereses que se devengan por lo que le prestan los no residentes a los residentes y lo que les prestan los residentes a los no residentes. Los intereses que ganan los residentes por prestarle a algún no residente van con signo positivo, va a ser un crédito, y con signo negativo va a ir lo que reciban de intereses los no residentes por haberle prestado a los residentes. Acá también vamos a tener pagos de utilidades y dividendos. Por ejemplo, con signo positivo vamos a tener lo que reciba un residente por haber comprado, por ejemplo, en periodos anteriores, haber comprado acciones de Apple. Bueno, Apple le paga sus dividendos por tener ese porcentaje de activos de la compañía
Y esos dividendos van a ir con signo positivo, porque es un flujo de divisas que entra para un residente, que un residente entra al país. Y negativo, por ejemplo, va a ir el de algún no residente que compró acciones de Loma Negra, por ejemplo. Cuando Loma Negra pague utilidades y dividendos, este no residente argentino, residente de otro país, va a estar recibiendo esas utilidades y dividendos en divisas y llevándoselas a su país. Eso va a ir con signo negativo. Además de salarios, de intereses, también puede haber algo de alquileres acá. Entonces, fíjense que tenemos salarios, intereses, utilidades y dividendos y alquileres. Todas remuneraciones a los factores de la producción. Y esas remuneraciones a los factores de la producción están netas de lo que se le paga a los no residentes, es decir, que son la remuneración de los factores de la producción que tienen los residentes por aplicar los factores de la producción al resto del mundo, neto de lo que los no residentes reciben por aplicar los factores de la producción a la producción local. Es decir, que esta subcuenta de ingreso primario lo que me está mostrando es el ingreso neto de los factores del exterior. Lo que hemos visto y se puede ver en las bibliografías como INFE, RNFE o simplemente RF. Y estos factores, este ingreso neto de los factores del exterior, ¿no?, que es lo que utilizamos para diferenciar o para calcular el ingreso nacional a partir del ingreso interno. El ingreso nacional es el ingreso interno más este ingreso neto de los factores del exterior. Y este ingreso neto de los factores del exterior también depende de otras variables económicas. Va a estar dependiendo de cuánto ha recibido el país en los periodos anteriores de capitales, cuánto recibió o cuánta deuda contrajo, ¿no?, de no residentes, es decir, cuánta deuda contrajo en el exterior, y va a depender también de cuánta inversión directa recibió del exterior en periodos anteriores. Mayor haya sido la deuda que contrajo del exterior, mayor haya sido la inversión directa que recibió en periodos anteriores, más va a tener que pagar de intereses, más va a tener que pagar de utilidades y dividendos, y por lo tanto esta cuenta va a tender a ser negativa. Va a haber un efecto negativo, una relación negativa entre más deuda haya contraído, más empresas hayan invertido en el país, más empresas extranjeras hayan invertido en el país. Y por otro lado va a estar relacionado también con la tasa de interés. ¿Cuánto paga este país de intereses? Relacionado con los intereses está el riesgo país, ¿no? El riesgo país es ese diferencial que paga la deuda soberana con la deuda soberana de Estados Unidos. Mayor sea ese riesgo país, más va a tener que pagar el país de intereses a los no residentes que tengan deuda nacional, y muchas veces las empresas también, si bien no es una regla, en la mayoría de los casos tienen que pagar este plus más otros plus relacionados con la idiosincrasia particular de cada una de las empresas nacionales. Por eso acá también ponemos la tasa de beneficio, y mayor sea la tasa de beneficio que tengan que pagar las empresas, mayor sea los intereses que tengan que pagar las empresas y el gobierno,
menor va a ser esta cuenta INFE. O sea que está relacionado con estas variables de forma negativa el resultado que va a tener esta subcuenta. Fíjense que está planteado en estos términos negativos. ¿Por qué? Porque por lo general, en países como el nuestro, en el pasado han recibido más inversión directa que la que los residentes han hecho en otros países. Y también ha tomado más deuda internacionalmente de lo que ha prestado. Por lo tanto, esta cuenta va a ser negativa en la balanza de pagos. Nos queda una cuenta más dentro de la cuenta corriente, que son las transferencias corrientes. Estas transferencias corrientes no tienen contrapartida. En términos internacionales, los ejemplos más comunes en esta subcuenta son las donaciones entre países, o bien las jubilaciones de alguna persona que ha trabajado, por ejemplo, en Italia, ¿no? Lo suficiente como para ganarse una jubilación, y luego ha venido y se ha transformado en un residente argentino, ¿no? Trabajó en nuestro país, estuvo por un plazo considerable de tiempo y se ha transformado en un residente nacional. Por lo tanto, esas transferencias son computadas en la balanza de pagos.